Quiero darle muchas gracias al Señor por la posibilidad de compartir su palabra y la posibilidad que nos dio a los varones, los que pudimos estar, de reflexionar en torno a algo muy importante que a mí me quedó grabado en esa frase que dijo mi hermano Juan Carlos, parece: si somos salvos, somos siervos. Así de simple. Tenemos que servir, tenemos que dar fruto en Cristo. Así que muy contento, pero eso no nos exime de lo que estamos haciendo como iglesia. Y sin duda que voy a sacar a colación en varios momentos de la enseñanza algunas cosas que reflexionamos durante el retiro. Pero nos toca hoy día ir a Juan capítulo 15. Vamos por favor todos a Juan capítulo 15. ¿Qué es lo que estamos haciendo a través del libro de Juan para aquellos que se están integrando? Estamos estudiando el libro de Juan del principio hasta el final, pero observando con detalle cuáles son esos títulos que recibe Jesucristo y que nos dan a conocer mejor a Jesucristo. Y son muchas veces declaraciones en las cuales el Señor Jesucristo dice: yo soy, y agregue ahí la palabra clave. Por ejemplo, Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy el Cordero de Dios, yo soy el pan, yo soy el agua. Y hoy día nos toca ver en Juan capítulo 15 una declaración hermosa de Jesús donde Él dice: yo soy la vid verdadera. La vid con B corta, no David, la vid verdadera. Esa planta de donde sacamos las uvas. Esa es la vid. Vamos por favor a Juan capítulo 15. Y quiero que le demos lectura solamente al versículo 1 por ahora. Miren lo que dice Juan capítulo 15, versículo 1. Súper certero. Dice Jesucristo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Vamos a orar para pedirle al Señor que hoy día nos enseñe qué significa que Jesús es la vid verdadera. ¿Les parece? Oremos. Señor, te queremos dar las gracias porque podemos abrir tu palabra con libertad, porque nos juntamos libremente e incluso a veces somos un poco abusadores y quizás un poco flojos y decidimos ni siquiera venir, porque no valoramos la importancia de tener esa libertad en este país, de juntarnos libremente y abrir tu palabra y cavar profundo en tu palabra y sacar ese conocimiento sin el temor de que alguien nos venga a perseguir o que nos venga a matar. Tenemos esa libertad en este país y te la agradecemos. No sabemos cuánto tiempo durará, así que queremos aprovechar el tiempo. Y por eso hoy queremos pedirte, Señor, que por favor nos enseñes a través de tu palabra. Enséñanos, Señor. Y que no sea solo conocimiento, porque el conocimiento solo puede envanecernos, puede ser inútil. Llénanos de conocimiento, pero también llénanos de afecto por tu palabra, de gozo por tu palabra, de amor por tu palabra, para ponerlo en práctica. Y eso es lo último, Señor. No solo conocimiento, no solo afecto y emociones, sino también práctica, cambios en nuestra vida, decisiones que nos lleven a ser hijos santos, hijos que se parecen a Jesucristo. Así que ayúdanos esta mañana, despiértanos si estamos cansados, sácanos por un momento esos dolores musculares, esas desconcentraciones, esas preocupaciones o problemas y permítenos estar enfocados completamente en ti, en tu palabra en este momento. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos, hoy día quiero compartir con ustedes, para los que toman nota, 3 aspectos importantes sobre este título de Jesucristo. Yo soy la vid verdadera. 3 aspectos importantes. Versículo 1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Sabe que si Jesús declara que Él es la vid verdadera, de alguna manera está diciendo que hay vides que no lo son? ¿Me entiende? Jesús dice: yo soy la vid verdadera. Está de alguna manera diciéndonos implícitamente que hay vides que no son verdaderas.
Y es interesante esto, quiero que ponga mucha atención, porque Jesucristo a lo largo del libro de Juan se ha presentado con muchos nombres que son maravillosos y muchas veces son un poco difíciles de entender. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos un título súper complicado? Súper difícil de entender. Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Qué difícil de entender. Resurrección. ¿Quién de acá ha resucitado como para poder entender eso? No sabemos. Era un título complicado, difícil de entender en nuestra mente finita. Pero también Jesucristo se ha presentado con otros títulos y otros nombres muy sencillos. Se ha comparado con elementos que son esenciales para nuestra existencia. Por ejemplo, Jesucristo dijo, yo soy la luz. Todos sabemos lo que es la luz y entendemos que la luz es necesaria. Cuando estamos en oscuridad necesitamos luz si no nos pegamos en el dedo meñique del pie. ¿Cierto? Jesucristo también dijo, yo soy el pan de vida. Todos entendemos eso porque todos hemos comido pan. Algunos quizás lo tendrán un poco más prohibido por una enfermedad como la diabetes, qué sé yo. Otros se querrán cuidar y no lo comen, pero todos sabemos que tenemos hambre y necesitamos pan. Necesitamos comida. Jesucristo, eso es lo que estaba tratando de decir. O también Jesucristo dijo, yo soy agua. Algo esencial que todos necesitamos. De hecho, estamos compuestos en gran parte por agua. ¿Y sabe qué es lo que pasa con esto? ¿Qué es lo que está diciendo Jesucristo de una forma metafórica, de una forma simbólica? Está diciendo que el ser humano tiene una constante búsqueda por saciar esa necesidad. Por ejemplo, una constante búsqueda por saciar esa hambre espiritual. ¿Y sabe qué? Esa revelación que nos hace la Biblia de que el ser humano está en constante búsqueda por satisfacer esa necesidad, esa hambre espiritual, es súper importante. Porque el ser humano realmente siempre está buscando cómo llenar ese vacío, siempre está buscando cómo llenar y satisfacer esa hambre, pero con diferentes cosas superficiales. Y eso es lo que vemos en el mundo. De hecho, aquí se incluyen un montón de religiones que buscan satisfacer un poco esa hambre espiritual del hombre, esas ganas de sentirse, yo me estoy mereciendo la salvación. Por eso voy a la iglesia todos los domingos, porque me siento bueno y siento que merezco el cielo. Y hay muchas religiones que lo único que hacen es estimular ese sentido como de autojustificación, ese sentido como de me siento bien, satisfecho porque estoy haciendo algo para ganar el favor de Dios. Estoy orando todos los días y me levanto temprano. Y más encima oro de rodillas. Entonces me gano el favor de Dios. Dios me tiene que dar el cielo, me tiene que bendecir. Esas son religiones que están centradas en nosotros. Eso es superficial. Eso no llena el vacío del ser humano. O a lo mejor no son religiones. A lo mejor son movimientos, ojo, contingencia. Movimientos con los cuales nos identificamos y saciamos nuestra sed ahí y nos satisfacemos, pero no es pleno, no es profundo, no es eterno. Cristo ha declarado en estos 15 capítulos que ya hemos leído de Juan, ha declarado que solo Él es la única fuente de alimento que satisface plenamente y eternamente. Amén. Jesucristo ha dicho en muchas ocasiones, yo soy el pan que sacia tu hambre para siempre. Miren, por favor, vamos a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Este versículo me encanta. Juan capítulo 4, versículo 8. O del 7 mejor. Juan capítulo 4, verso 7. Dice así. Vino una mujer de Samaria a sacar agua a un pozo. Y Jesús estaba ahí al lado y le dijo, dame de beber. Verso 8. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Jesús estaba solo con la mujer en el pozo. Verso 9. La mujer samaritana le dice o le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer y además soy samaritana? Porque entre judíos y samaritanos no se tratan entre sí.
Verso 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y mire lo que dice, por favor, el versículo 13. Respondió Jesús, le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, se refiere al mismo, perdón, se refiere al pozo, volverá a tener sed, porque satisface, pero de una forma superficial. ¿Y qué dice el versículo 14? Pero el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá, ¿qué cosa? Sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Todos acá hemos bebido agua, ¿cierto? Todos acá hemos bebido agua porque tenemos sed. Estamos diseñados para tener sed. Pero cuando tomamos agua de la llave, o tomamos agua benedictino, o agua del bidón de agua purificada, cualquiera sea el agua, igual volvemos a tener sed. ¿Sí o no? Sobre todo en días de calor, o cuando comemos comida china o algo lleno de sal. Y no es que el agua sea falsa, esa agua no es falsa, solamente esa agua es incompleta al lado del agua que Cristo nos puede dar. El agua de la llave es solo un instrumento que nos muestra una verdad que es superior. ¿Cuál es esta verdad? Que Cristo es la verdadera agua que sacia la sed. ¿Me entiende? Cómo las cosas de la creación son instrumentos para mostrar verdades superiores. Otro ejemplo, vamos a Juan capítulo 6, 2 capítulos más adelante. Juan capítulo 6, versículo 25. Y esto lo leímos con mi hermano Esteban hace un par de domingos atrás. Este escenario es tremendo. ¿Se acuerdan ustedes de la alimentación de aquella multitud que por lo menos eran 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños? Quizás 10.000, 15.000 personas. Y Jesús los alimenta a todos, ¿se acuerdan de eso? Si no, bueno, pueden leer ese evento acá en el libro de Juan. Pero miren lo que pasa después, en el versículo 25, capítulo 6, verso 25. Y hallándole la multitud al otro lado del mar, le dijeron, Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Lo estaban buscando, estaban interesados en Jesús. Miren lo que le dice Jesús, versículo 26. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, pero no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y seguramente de nuevo tenían hambre. Y miren lo que dice Jesús en el versículo 35. Jesús les dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús entonces está diciendo, todos hemos comido pan, pues todos tenemos hambre, pero al lado del pan que comemos nosotros, por ejemplo en el retiro comimos pan amasado, calentito, rico en la mañana, pero nos vuelve a dar hambre. ¿Sí o no, jóvenes? Vuelve a dar hambre. Entonces ese pan y esa hambre representan una verdad superior. ¿Cuál es esta verdad? Que Jesucristo es el verdadero pan que calma por siempre nuestra hambre. Entonces volvamos a Juan capítulo 15. Yo creo que ahora vamos a entender. Jesús dice en Juan 15:1, yo soy la vid verdadera. Porque los judíos, los lectores, los oyentes de ese tiempo sí sabían lo que eran las vides. De hecho, era muy común tener una vid, una viña llena de uvas y de frutos, y comer de ellos y saciar su hambre, y saciar su sed con el vino que producían esas vides. Pero ¿qué es lo que Cristo le quiere decir y nos quiere decir también a nosotros hoy en día con esta declaración? Miren, vamos por favor al libro de Isaías, capítulo 5, Antiguo Testamento. Isaías, capítulo 5. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. ¿Qué habrán pensado los que estaban escuchando a Jesús decir, yo soy la vid verdadera? Que básicamente eran judíos en ese momento. ¿Qué habrán pensado cuando Jesús dijo, yo soy la vid verdadera? Miren en Isaías capítulo 5, versículo 1.
Dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Miren la historia, es como una historia triste. Pero ¿saben qué significaba esto? Lean el versículo 7. ¿Quién era la viña? Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Entonces cuando Jesucristo habla de la viña, de la vid, al tiro se viene a la mente, oye, pero nosotros somos esa vid, dirían los judíos. Pero parece que Jesucristo está diciendo, ustedes eran un instrumento para mostrar una verdad superior, que yo soy la verdadera vid, que sacia verdaderamente el hambre a través de sus uvas y que sacia verdaderamente vuestra sed a través del vino que producen estas uvas. ¿Y saben qué? Es cierto, las vides estaban vinculadas al pueblo de Israel, de hecho representaban al pueblo de Israel, a quienes Dios había escogido como pueblo para traer a través de ese pueblo a Jesucristo como ser humano, ¿cierto? Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Dio verdaderos frutos? Sabemos nosotros, porque leemos la historia, que el pueblo de Israel fue un pueblo pecador, un pueblo idólatra. Y por eso en esta parábola, ¿cierto?, de Isaías dice, en vez de dar uvas jugosas, ricas, moscatel, no sé, ¿cuáles son los tipos de uvas? Dieron uvas silvestres, podridas, pútridas, como solemos usar esa palabra en la casa con Melissa, pútrido, está pútrido. Dieron uvas pútridas el pueblo de Israel. ¿Qué significa eso? Que pecaron, fueron idólatras, se alejaron de su propósito, no dieron fruto. Todo judío entendía el valor de una viña y la frustración que significaba que tu viña no diera frutos. ¿Se imaginan eso? O peor aún, que diera frutos, pero diera frutos podridos. Tremendamente angustiante. Y esa es la historia del pueblo de Israel. Pero ¿sabe qué es lo que Jesucristo nos enseña? Que no solo el pueblo de Israel, sino que es la historia de toda la humanidad. Que Dios nos creó para su gloria, para dar frutos, para dar alabanza a Dios. ¿Y qué hemos hecho como seres humanos? Dar frutos podridos por nuestro pecado. Y eso es una realidad de todos nosotros. El apóstol Pablo dice, no hay justo ni aun uno, somos todos pecadores. Todos somos vides falsas, que no hemos dado verdadero fruto para el Señor. Entonces, Cristo, ¿qué está diciendo a través de esta afirmación? En realidad, Él está diciendo, yo soy la vid verdadera, una que no falla. Y más encima, ¿qué más dice Juan capítulo 15, verso 1? No solo que Él es la vid verdadera, sino que el Padre es el labrador. ¿Quiénes eran los labradores del pueblo de Israel? Los líderes religiosos, los que gobernaban el pueblo, los sacerdotes que guiaban, que enseñaban. Y fueron malos labradores, dice la palabra. Sin embargo, ahora el Señor está diciendo, yo soy la vid verdadera, una que no falla. Y mi Padre es el labrador, uno que no falla. Cristo es la vid que sí puede darnos el alimento que sacia para siempre nuestra sed, vid que puede darnos esos nutrientes para que siempre podamos estar satisfechos y no necesitemos otro árbol, otra fuente de agua o de pan. Nuestra hambre entonces puede ser satisfecha en Él. Y ese es el primer aspecto que quiero que revisemos de esta declaración. ¿Cuál es? Que hay otras vides, pero Jesús es la verdadera. Para que anoten, los que anotan. Hay otras vides, pero Jesús es la verdadera. ¿Y qué significa esto? Para concluir este punto. Que hay muchas fuentes de alimento para el ser humano. Pero Cristo ha sido claro en declarar que solo Él es la fuente que satisface plenamente
Y por eso Él dice, yo soy la vid verdadera. Cualquier otra fuente u otra vid es superficial y temporal. ¿Amén? Sigamos leyendo. Sigamos leyendo. Versículo 2. Juan capítulo 15, versículo 2. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Aquí está el segundo aspecto de esta declaración, yo soy la vid verdadera. Anote, solo en Cristo, la vid verdadera, podemos llevar verdadero fruto. Solo en Cristo, la vid verdadera, podemos llevar verdadero fruto. Y yo creo que este es como el resumen del capítulo. El resumen de la enseñanza de Cristo. ¿Cuál es este resumen? Que los creyentes, los cristianos, llevan fruto en Cristo. La figura de la vid y nosotros siendo los pámpanos nos muestran que estamos unidos a Cristo y esta unión es para que llevemos fruto. ¿Ha visto usted una vid? ¿Ha visto cuando va en la carretera? Ahí se ven las vides, ¿cierto? Las vides plantadas, así como súper matemáticamente, yo no sé cómo lo hacen. ¿Lo han visto, cierto? La mayoría. Bueno, aparecen esas ramas grandotes que se llaman sarmientos o vástagos, y de ahí aparecen unos tallos verdes de donde sale la hoja. Ese es el pámpano. Ese es el pámpano. Y del pámpano nace la uva, el fruto. Y Jesús usa esta comparación para decir, los creyentes estamos unidos a Cristo, que es la vid, pero estamos unidos para que nosotros, los pámpanos, llevemos fruto, unidos a Cristo. Estamos en Cristo no solo para ser salvos, hermanos, sino para ser santos, es decir, llevar fruto para Cristo. Por favor, vea esto en la figura de la vid. Miren, traten de imaginarse la vid. Ser salvos significa estar unido a Cristo, ¿cierto? Ser salvo significa estar unido a Cristo, como el pámpano está unido a la vid, porque si nos salimos de la vid, morimos. Pero ser santos significa llevar fruto para Cristo. Ahora imagínenselo en la vid, el pámpano formando un racimo de uvas. ¿Lo comprende? Ser salvos es estar unidos a la vid y ser santos significa llevar fruto. Miren lo que dice el versículo 4, Juan capítulo 15, versículo 4. Tremenda declaración. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Qué interesante, que no podemos llevar frutos o verdaderos frutos por nosotros mismos. Hermano, ¿usted quiere llevar fruto en su vida? ¿Quiere ser santo para el Señor? ¿Ser conformado a la imagen de Cristo? Bueno, quiero que entienda esto. No hay santidad, es decir, no hay frutos basados en nuestras capacidades. Si esto fuera así, entonces no hay verdadero fruto. Pueden haber frutos, pero frutos pútridos, frutos temporales, frutos superficiales, frutos que uno los prueba y son amargos. Pero para dar verdadero fruto necesitamos entender que no es por nosotros mismos. Como dijo Jesucristo, el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. ¿Saben que esto lo hablamos en el retiro de varones? Podemos hacer esfuerzos y tener una apariencia de que somos cristianos. Una apariencia de que somos un matrimonio feliz. Una apariencia de que somos a lo mejor una familia funcional. Donde trabajamos, tenemos platita, vamos de viaje, volvemos y listo. ¿Y saben lo que un hermano nos decía en el retiro de varones? Nos decía, he aprendido con mi trabajo que lo más importante de una edificación es el fundamento o la fundación. Y eso está abajo, no lo vemos, está abajo, es invisible, pero es importante. Por otro lado,
las cosas que sí vemos de los edificios y que probablemente lo que más nos llama la atención es las terminaciones, ¿cierto? Los detalles. La pintura, cómo está este puntito aquí en la esquina, es moderno, es vanguardista. Y nos fijamos en las superficialidades. Y en el retiro de varones aprendimos que la fundación, que es lo más importante, a veces está oculto. No es visible. Solamente nosotros sabemos que está ahí, trabajado. Hermanos, los frutos de los cuales Dios habla en este capítulo no se tratan de superficialidades, sino de cambios profundos, verdaderas transformaciones de nuestro carácter. Eso que creemos imposible, porque usted va a decir, no, es que yo traigo el peso de una cultura. El peso de una cultura donde todos somos así, donde todos hablamos así, donde todos pensamos así de la mujer y todos tiramos esas tallas obscenas sobre las mujeres. Es mi cultura. O a lo mejor es que usted no entiende, yo traigo muchas experiencias previas. Qué sé yo estuve preso y eso me formó. Ya no puedo ser diferente. Hermano, esos son los frutos de los que habla Jesucristo acá. Verdaderas transformaciones, pero que no son a raíz de nuestras propias capacidades. Porque el pámpano no puede dar frutos por sí mismo. Y eso es algo que tenemos que entender. ¿Sabe qué? Una de las cosas que aprendimos en el retiro de varones es que esos pecados, esos problemas, no son solo de nosotros. Son de todos. Son de todos los varones. Y no solo de todos los varones de la iglesia. Tenemos los mismos pecados y los mismos problemas. Sino que todos los hombres y las mujeres a lo largo de la historia. Y si no me cree, leamos por favor en Mateo capítulo 6. Vamos a Mateo capítulo 6. Vamos a ver cómo la gente de esa época también vivía de las superficialidades. Mateo capítulo 6. Oye, Jesucristo no puede ser más claro. Miren lo que enseña Jesús sobre el dar limosna. Mateo capítulo 6, versículo 1. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, superficialidad, para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Verso 2. Cuando pues des limosna, mire la figura que dice, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. Eso hacían las personas en esa época. ¿Qué dice el versículo 2 en la parte final? De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? Que la gente los vea y vean las superficialidades. Frutos que por fuera son bonitos, pero que por dentro están pútridos. Les pegué la palabra. Pútridos. Mire, más adelante, Jesús terminó de hablar de la limosna. Ahora va a hablar de la oración. Capítulo 6, versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mira el versículo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, en tu pieza, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por sus palabrerías van a ser oídos. Superficialidades. Frutos podridos, uvas silvestres. Esos no son los verdaderos frutos de los que habla el Señor en Juan capítulo 15. Hermanos, la santidad del cristiano, los verdaderos frutos provienen de la negación de nosotros mismos, como enseña Mateo capítulo 16, usted lo puede buscar. ¿Qué significa esto, negarse a nosotros mismos? ¿Qué significa eso? Minimizar el ego. También lo hablamos en el retiro. Somos egoístas los varones. Somos egoístas los varones. Yo también sé que hay mujeres muy egoístas, pero he visto una tendencia que el varón somos muy egoístas. ¿Y qué significa negarnos a nosotros mismos? Minimizar el ego para dar paso a la obra de Cristo a través de nosotros. Y esto sucede
cuando entendemos nuestra posición en la vid. Miren lo que dice Juan capítulo 15, vayan allá de nuevo, no lo pierdan. Mira lo que dice Juan capítulo 15, ahora en el versículo 5. Dice, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Solamente hay santidad, hay frutos en nuestra vida, frutos verdaderos, cuando entendemos esto. Nuestra posición en la vid. ¿Y cuál es la posición? Yo soy la vid, dijo Jesús, vosotros sois los pámpanos. No quieran ser ustedes la vid, ustedes son los pámpanos. ¿Saben qué? Esto también lo vimos en el retiro de varones. Y fue muy hermoso. Hoy día en la mañana estuvimos hablando acerca de Filipenses capítulo 4. ¿Sabe qué habla Filipenses capítulo 4? Ahí hay un versículo famoso, que hasta la gente que no es cristiana se la sabe. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hasta rima. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero a veces olvidamos el contexto de ese versículo. ¿De qué está hablando Pablo? Pablo está hablando de que siendo una persona que estaba presa, que vivió desnudez, que vivió escasez, pero que también vivió abundancia, seguramente cuando era más joven y tenía su profesión, y tenía plata, tenía lucas, pero vivió todos esos vaivenes de la vida, él dice, yo he aprendido a vivir humildemente para la gloria de Dios, a ser sostenido por Dios, 100%. ¿Y sabe qué es lo que reflexionamos en este retiro de varones? Es que Dios nos sustenta, Dios nos quiere sostener, pero somos nosotros los que no dejamos a Dios muchas veces sostenernos. ¿Por qué? Porque somos orgullosos. Queremos dar frutos por nosotros mismos. Olvidamos nuestra posición en la vid. Queremos ser vid, no queremos ser pámpano. Entonces, para llevar fruto, para ser santos, necesitamos entender nuestra posición. Yo soy la vid, dijo Jesús, vosotros sois los pámpanos. Separados de mí nada podéis hacer. Estaba pensando yo en medio del retiro de varones, ¿qué cosa realmente nos valida como hombres? Y de hecho creo que lo reflexionamos también. ¿Qué cosa nos valida como hombres? Nos hace ser machitos, como tanto nos gusta decir. Somos machos. Pero ¿qué cosa nos valida el ser macho, el ser hombre? Muchos tenemos en nuestra mente el tener una profesión, el tener una buena pega, un buen trabajo, a lo mejor ganar buena plata y llevar buena cantidad de plata a la casa. Hubo muchos hermanos que compartimos esa experiencia. Obviamente todo es confidencial, sin nombre, pero muchos reconocieron, sí. Yo me crié por años pensando que eso era ser un verdadero hombre. Llevar la plata a la casa y trabajar todo el día y ser servido por mi cónyuge. ¿Y sabes qué es lo que la Biblia nos dice acerca de qué es un verdadero hombre? Y no solo un verdadero hombre, sino que una verdadera mujer también. Versículo 5. Yo soy la vid, tú eres el pámpano. Ser un pámpano nos hace ser verdaderos hombres. Entender que somos salvos para ser siervos. Somos salvos para ser santos. Para ser líderes, pero que sirven. Líderes como Cristo, que dieron su vida por su esposa. Cristo dio su vida por su esposa a la iglesia. Eso es lo que nos valida como hombres y nos valida como mujeres. Entender nuestra posición en la figura de la vid. Jesús es la vid, nosotros los pámpanos. Hermanos, realmente nos autoengañamos cuando pensamos que lejos de Cristo podemos dar fruto. Y esto a mí me da mucha pena, porque me acuerdo y se me viene a la mente amigos, personas que han pensado que lejos de Cristo pueden dar fruto. Y han encontrado deleite, éxito en lo laboral, en lo financiero, en lo emocional. Y yo veo en la Biblia tan claramente, lejos de mí, nada podéis hacer. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos.
Yo soy la fuente. No necesitas otra fuente. Eso es lo que está diciendo Cristo. Yo soy la fuente de agua. Y si tú bebes de esta agua, de dentro de ti fluirán ríos de agua viva. No necesitas ir a otro lado. No necesitas alejarte de Cristo a buscar otra fuente anexa para suplir tus necesidades y dar fruto. Me da mucha pena pensar que hay gente que se ha autoengañado. Y sin duda que Satanás hace su obra ahí, ¿o no? Los engaña diciéndole, aquí estás bien. No necesitas ir a la iglesia. Anda una vez al año cuando hagan un evento, como turista en la iglesia. Y anda con lentes de sol, incluso, así como para que no te vean. Una vez al año nomás. No, hermano. Dios dice que lejos de Cristo no hay verdaderos frutos. Quizás hay frutos, no estoy diciendo que no hayan, pero son uvas silvestres, podridas, pudridas, que al final van a llevar a pura frustración. Y yo oro por esas personas, hermano. Oremos por esas personas que están autoengañadas, que están pensando que pueden ser pámpanos que dan frutos por sí mismos. En sus fuerzas, en sus capacidades, en su trabajo. Hermano, eso es secundario. El Señor le puede quitar el trabajo así. O el Señor así le puede dar un trabajo mejor. Él es soberano. Pero nosotros tenemos que entender nuestra posición en la vid. Vamos al versículo 7. ¿Vamos? ¿Qué dice el versículo 7? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, miren lo que dice el Señor. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Saben qué? Esto es uno de los frutos de estar unidos a Cristo. Que Dios, ponga atención, Dios puede transformar nuestro corazón y darnos deseos santos. Darnos deseos santos alineados con la voluntad de Dios. Pero esto ocurre solo luego de que Dios es nuestro máximo deleite y nuestro máximo gozo. Miren lo que dice Salmos capítulo 37. Este salmo me encanta. De hecho, probablemente Jesús quizás pensó un poco en este salmo al decir esa declaración. Salmo 37, versículo 4. Salmo 37, versículo 3 y 4. ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor? Ah, no, mejor no lo lean. Me dicen por ahí. Porque estamos grabando, entonces mejor para que se escuche el versículo en el audio, lo voy a leer yo. Pero usted sígalo con su vista. Salmo 37, versículo 3. Dice, confía en Jehová y haz el bien. Qué práctico. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Verso 4. Deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Nos gusta la parte 2, pero no la parte 1. Que el Señor me conceda todo lo que quiero, como un genio. Pero olvidamos lo primero. ¿Qué es el precedente? Deleitarse por completo en Dios. Eso significa que Dios sea nuestro máximo gozo, nuestro máximo deleite en nuestra vida. Que no necesitamos ir a otras fuentes a buscar deleite, solo en Cristo. Y nuestro corazón va a ser transformado y deseos de nuestro corazón van a ser deseos santos y Dios los cumple. De repente va a aparecer en nuestro corazón, oye, la familia tiene que crecer para la gloria de Dios, ¡pum!, Dios te da un hijo. ¿Sabe qué, hermano? Tengo una colega, esto no estaba en el libreto, tengo una colega cristiana que no podía tener hijos. Se había hecho todos los estudios médicos, habido y por haber, con su esposo y no podían tener hijos. De hecho, habían dejado de utilizar medios de control anticonceptivo hace mucho tiempo. Y de hecho ella me dijo, me contaba a mí, hasta se me pasaron las ganas. Ya me rendí, dije, ok, el Señor no me ha dado hijos, ok. Ya lleva varios años de casada, como unos 6 o 7. Y ella me cuenta que estaba como en un retiro en su iglesia y el tema era la familia. Y volvió en su corazón el deseo de tener hijos. ¿Y sabe lo que pasó? Quedó embarazada. Quedó embarazada de un día para otro. Y ahora me dice Mati, yo ahora entiendo que el Señor puso ese deseo en mi corazón, porque yo estaba alineándome a su voluntad. Me estaba deleitando en el Señor. De hecho, estaba en un retiro. Estaba en la iglesia, en medio del pueblo de Dios.
y el Señor me dio un hijo. No quiero decir que el Señor siempre nos dé hijos, porque el Señor es soberano y siempre tiene propósitos para cada uno de nosotros de diferentes formas. Pero lo que sí es un factor común es que el Señor transforma nuestros corazones para darnos deseos santos que se alineen con su voluntad. Y eso solamente pasa cuando te deleitas en Jehová. Él cumplirá los deseos de tu corazón. Hermanos, la santidad es muy práctica y nace de un corazón que ha entendido la unión que tenemos con Cristo y el poder que tiene Cristo como vid. Él es el tallo de donde están todos los nutrientes que nos hacen crecer y nos hacen dar fruto. Esa es la figura. Cristo es la vid, nosotros los pámpanos. Vamos por favor a Juan capítulo 15. Nuevamente. Juan capítulo 15. Leamos por favor el versículo 8. Esto ya no puede ser más claro. Miren el versículo 8. En esto he glorificado a mi Padre. ¿En qué? En que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. ¿Cuál era el segundo aspecto que estábamos viendo de este título? Que solo en Cristo, la verdadera vid, podemos llevar verdadero fruto. Hermanos, indudablemente que llevemos frutos es lo que Dios desea de nosotros, de cada uno de los que está acá. Porque a lo mejor algunos de ustedes dicen, no, que los que enseñan en la iglesia lleven fruto. Porque Dios los ha llamado para enseñar y para prepararse en la palabra. Mentira. Dios a todos nos ha llamado a dar fruto. Lo que pasa es que no necesariamente en la enseñanza. Aunque sí Dios los llama a todos a enseñarse unos a otros, a exhortarse unos a otros, a aconsejarse unos a otros. Pero Dios levanta diferentes miembros que son parte de un gran cuerpo. Y cada miembro, cada órgano tiene una diferente función. Usted tiene que preguntarse, ¿cuál es esa función que Dios me ha dado? La pregunta no es, ¿tendré que llevar fruto? ¿Tendré que crecer? ¿Tendré que ir a la iglesia y conocer mis dones y ponerlos por obra y servir? Esa no es la pregunta. Porque todos los que somos salvos somos siervos. El punto es, ¿en qué? ¿Dónde tengo que servir? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Entonces, fijarse en este versículo que no se trata solo de ser creyente. No, sí, yo creo en Dios. Fin. Mentira. Eso es el comienzo. Yo creo en Dios, debo ser su discípulo, ser formado por Él y dar mucho fruto. Y finalmente, llegamos al tercer aspecto. He perdido la noción del tiempo, no sé si es mucho o poco lo que he hablado, pero llegamos al tercer y último aspecto. El primer aspecto es que hay otras vides, pero Jesús es la vid verdadera. Es la verdadera fuente de satisfacción de nuestro ser. 2, que solo en Cristo, la vid verdadera, podemos dar o llevar verdadero fruto. ¿Y cuál es el tercer aspecto? Hermoso este aspecto. Dice, permanecemos unidos a la vid verdadera solo por medio del amor de Dios. Usted dirá, ¿por qué metiste aquí el amor de Dios? Bueno, yo no lo metí. Miren lo que dice el versículo 9. Verso 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mí, amor. Jesucristo metió el tema, no yo. ¿Por qué Cristo introduce este tema al final de su discurso acerca de que Él es la vid verdadera? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué será? Si el fundamento de la unión del creyente con Cristo es el amor de Dios, esto tiene dos grandes consecuencias. ¿Sabe cuál es la primera consecuencia? Una que me encanta. Esto significa que estamos unidos inseparablemente de Cristo. El pámpano está unido inseparablemente de Cristo. Miren lo que dice Romanos capítulo 8. Romanos 8, versículo 35, para aquellos que no lo conocen. Miren lo que dice la palabra. Pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará de la vid? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo?
Mire el versículo 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, potestades, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar ¿de qué? Del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, el hecho de que estemos unidos por el amor de Dios a Cristo significa que la unión es inseparable. Nada nos puede separar de Cristo. A veces nos alejamos, pero el Señor nos va a traer de vuelta. A veces puede costar quebrantamiento, humillación. En el retiro, varios jóvenes y varias personas decían, toqué fondo. Y me tomó a veces años, hermanos, años, tocar fondo y darme cuenta que nunca me separé de la vid, porque no depende de mí, depende del amor de Dios. Y si es así, esta unión es inseparable. Gloria a Dios por eso. Y segundo, ¿qué significa que el fundamento de la unión del creyente con Cristo sea el amor de Dios? Esto implica, hermanos, que Dios nos educa, nos instruye y nos perfecciona para llevar fruto para Él. A veces queremos huir de eso. Pero ya somos hijos de Dios, el Señor es nuestro Padre. Y miren lo que dice Proverbios capítulo 3, versículo 11. ¿Lo puedes proyectar? Proverbios capítulo 3, versos 11 y 12. Si Dios nuestro Padre nos ama, mire, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. Castigo. Ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama, castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. No solo estamos unidos a Cristo y somos salvos sin posibilidad de ser separados de Dios, porque no solamente somos salvos, también Dios quiere que seamos santos. Y por eso el hecho de que el amor de Dios sea esta unión que tenemos en Cristo, significa esto. Que no nos podemos separar de Dios, pero también que Dios se preocupa de santificarnos día a día y llevar fruto. Hermano, hermana, ¿usted está sufriendo algo esta época? ¿Está viviendo alguna tribulación, alguna angustia? ¿Algún problema financiero, pega? ¿No hay pega? ¿Está inestable? O a lo mejor hay mucha pega, pero hay problemas en la pega. Porque cuando no tenemos trabajo, oramos por trabajo y nos quejamos. Pero cuando tenemos trabajo, nos quejamos de que hay mucha pega. Que el amor de Dios sea el fundamento de esta unión significa que estamos unidos inseparablemente a Cristo y significa que Dios nos educa, nos instruye, nos perfecciona para ser santos. Así que mi pregunta, si usted está viviendo uno de esos problemas, es porque Dios lo está educando para ser un pámpano que lleve fruto. Vamos terminando, versículo 10. Vamos a Juan capítulo 15, versículo 10. Dice el Señor Jesucristo, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Por qué será que el Señor Jesucristo introduce el concepto de los mandamientos? ¡Oh! Y se puso duro. Los mandamientos, no queremos hablar de los mandamientos. ¿Sabe qué, hermano? Tenemos la tendencia a pensar que los mandamientos, las leyes que Dios puso en su palabra, son como una represión. ¿Sí o no? Pensamos que la ley es sinónimo de represión, castigo. Por eso el Señor nos raya la cancha, porque estamos castigados. Que el Señor nos ayude, hermanos, a entender que la ley de Dios es un acto sublime de amor por nosotros. Por ahí decía un pastor, la ley es gracia. La ley es amor, porque el Señor nos muestra cuáles son esas verdaderas y buenas decisiones que debemos tomar en nuestra vida para llevar fruto y para ser plenamente felices en Cristo Jesús. ¿Cuánto nos cuesta entender esta gloriosa realidad? Que Dios nos ha compartido su ley por amor. Por eso dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, porque mis mandamientos son un reflejo de mi amor por ustedes. Ojalá el Señor transforme nuestros corazones y veamos los mandamientos como un acto de amor de Dios por nosotros. A veces pasa que lo entendemos después que desobedecemos. Oh, Señor, tenías razón.
Versículo 11. Estas cosas os he hablado, dice el Señor. ¿Para qué? Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido o completo. Un gozo perfecto. Hermanos, conocer nuestro verdadero propósito, es decir, que somos pámpanos que deben llevar fruto y que van a llevar frutos unidos a Cristo, nos lleva a estar realmente gozosos. Y con un gozo no superficial. No esa felicidad que te da una buena noticia, que te dura un rato, pues después se te pasa. No esa felicidad que te da cuando de repente tú comes no sé, un pastelito y te pones a bailar así. ¿Le ha pasado eso, no? Que uno come y se pone como a bailar, a cantar. Y eso dura poco porque lo masticas, lo tragas y ya estás con hambre de nuevo. Porque solo Jesús es la verdadera fuente de satisfacción plena y eterna. Conocer este propósito nos lleva a un gozo duradero y profundo. Estar unidos a Cristo y llevar fruto para Él nos traerá, como dice Jesús, un gozo cumplido, un gozo perfecto. Y lo último de esta mañana o tarde, el versículo 16. Porque ¿sabe cuál es, para terminar, sabe cuál es el propósito de lo que estamos haciendo acá? ¿Se acuerda? ¿Cuál es el propósito de esta serie? El propósito de esta serie es conocer al Señor Jesucristo y entender que Él es el Salvador que necesitamos y que creyendo en Él tenemos vida eterna. Pero ¿sabe qué es lo lindo? Que ahora estamos entendiendo que tener vida eterna no solo significa existo para siempre. Sáquese ese concepto. Vida eterna no significa vivo más. Vida eterna significa una nueva forma de vivir con gozo completo en Jesucristo. Y miren lo que dice el versículo 16. Nos remonta al propósito de esta serie y al propósito del libro de Juan. Dice, verso 16, no me elegisteis vosotros a mí. A ver, antes de avanzar. Esa frase al tiro nos pone en nuestro lugar. Nos falta la persona que dice, oye, yo decidí seguir a Cristo por mis capacidades. Yo decidí seguir a Cristo. Hay un himno que dice eso. Yo decidí seguir a Cristo, pero no pensemos que esa decisión es porque nosotros realmente escogimos al Señor por nuestra inteligencia, por nuestra buena y gran voluntad. No. Si nosotros decidimos seguir a Cristo, es por lo que dice este versículo. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y la Biblia nos dice en otras partes, antes de la fundación del mundo. Y si nosotros amamos a Dios, ¿qué dice Primera de Juan? Es porque Él nos amó primero. Si Dios no nos hubiese amado, nosotros no amaríamos al Señor. Si Dios nos hubiese mandado a Cristo, la vid verdadera, nosotros seríamos pámpanos, todos marchitos y putridos. Leamos el versículo 16 para terminar nuevamente. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Este es un recordatorio de que Dios es soberano en todo su plan. El propósito de la serie y el propósito de este libro se cumplen. ¿Cuál es? Creer en Cristo para ser salvos. Pero siendo salvos, somos siervos para llevar fruto. Y gracias a Dios, este tercer aspecto. Que todo eso es gracias al amor de Dios. Que Él nos amó primero y nos amó eternamente. ¿Les parece si oramos y le agradecemos al Señor?